Esta presentación tiene como objetivo principal el analizar la fisiopatología de los tejidos que rodean a los implantes. Es necesario hacer comprender a los odontólogos que van a realizar implantología que deben tener estos conocimientos básicos, es decir, el comportamiento de las mucosas, del epitelio, tejido conjuntivo y del hueso. Entonces vamos a comenzar por el epitelio. Es bien conocido hoy la controversia que existe entre las distintas escuelas de la implantación. Además, hay argumentos que exponen aquellos odontólogos que todavía están en contra de la implantación, refiriéndose sobre todo a qué sucede con el tejido que rodea al cuello del implante. En el caso del implante dental endóseo, la presencia de un sellado perimucosal es muy importante. Si el cierre está perdido y o los tejidos no están cerrados alrededor del cuello del implante por medio de las fibras circulares, el bolsillo periodontal que se forma se extenderá a las estructuras óseas y, en el caso de los implantes, a la cresta ósea. ¿Es posible el cierre perimucoso en un implante dental? Gut y otros, en una comunicación, dicen que las células epiteliales se adhieren a la superficie del titanium de la misma manera en que se agarran a la superficie del diente cuando éste existe. ¿Cómo? Por medio de una lámina basal y la formación de hemidesmosomas. El epitelio entonces ha sido muy bien investigado, ya que las primeras críticas se referían a este punto y a la formación y persistencia de una bolsa gingival patológica alrededor del cuello del implante. Schroeder y otros observaron que si el muñón del implante está situado en una región móvil, la mucosa queratinizada de este epitelio proveerá una adhesión de las células epiteliales a la superficie del implante. Y si esta superficie del implante tiene un bañado o un spray de titanio, la adherencia será mejor. El hallazgo clínico de la mayoría de los investigadores, sin embargo, es que un tejido queratinizado es preferido a una mucosa móvil que no tiene queratina como tejido bordeante a la superficie del cuello del implante. De manera que esta superficie debe ser ganada, debe ser tenida muy en cuenta en la técnica quirúrgica que se realice. O sea, sintetizando, hay que buscar una encía dura, adherente, queratinizada. Con respecto a los desmosomas, y en especial a los hemidesmosomas, de los cuales ya hablaba hace muchísimos años un investigador, James, en una cantidad de artículos. Estos, los hemidesmosomas, se encuentran presentes solamente en dos zonas. Una en el límite entre la basal del epitelio y el tejido conjuntivo vecino, y segundo, en el epitelio de conjunción que rodea al diente, en donde el epitelio se adhiere a su superficie por una lámina basal constituida por polisacáridos y en cuya interfase se encuentran los hemidesmosomas. El dato importante y práctico para nosotros es que estos desmosomas se forman entre las 24 y las 72 horas después de la implantación. Por otro lado, han sido observadas fibras
que parten hacia la cresta alveolar desde el tejido conjuntivo limitante al epitelio y que son resultantes de la tensión que existe en esta zona. Y de ahí la adherencia del epitelio a la superficie del implante. Es de asumir que una gingivitis, por ejemplo, en el paciente implantado, progresará probablemente a periodontitis o, llaméndolo con otro término, a una periimplantitis, debido a un correcto cierre perimucoso. Por esta razón, se establecieron protocolos en orden al mantenimiento de la supraestructura del implante o de la prótesis utilizando antimicrobianos. Es decir, que si el cierre es correcto debido a los hemidesmosomas y a las fibras de las cuales hablamos, que forman un verdadero manguito periimplantario en la zona en donde afluye la cabeza del implante hacia la cavidad bucal, la presencia de la placa bacteriana a nivel de ese cuello provocaría una gingivitis y más aún una periodontitis, como si existiese un verdadero diente. Nos vamos a referir ahora entonces al tejido conectivo. El tejido conjuntivo de relleno envuelve las espiras, si las hay, o la superficie del implante, determinando una función masticatoria de forma subjetiva, la cual conserva una movilidad claramente superior a la de un diente normal. Este tejido conjuntivo que envuelve las espiras se da en lo que se llama el comportamiento de la fibro-óseo-integración. Es de observar un tejido de carácter fibroso, conectivo laxo, limitando las trabéculas óseas neoformadas, con una reacción osteoide, faltando en algunos puntos el tejido fibroso y hallándose solamente neoformación trabecular ósea. Esto sobre todo sucede cuando ha pasado varios años y entonces ya vamos a ver también concomitantemente una óseo-fibro-integración alrededor de la superficie del titanio. Fibras, rememorando el ligamento gingival, pueden ser observadas en el área perigingival, originadas en parte por el ligamento periimplantario, del que ya hablamos, en parte por la submucosa palatal y bucal, por la lámina propia y en parte de la cresta alveolar. Rodean al cuello del implante en forma circunferencial, semejantes a las fibras circunferenciantes de la gingiva dental. Lo que es de rescatar de todas estas descripciones desde el punto de vista práctico es que en los primeros pasos de la integración del implante en su lecho hay un tejido conjuntivo hialino rico en glucoso-aminoglucanos sulfatados y en glucoso-aminoglucanos no sulfatados, con proteínas, que son los llamados proteínglucanos. Llevado esto a la clínica, vemos la importancia que la nutrición, o sea, la dieta de nuestro paciente, tiene en relación a la implantología. Son los fibroblastos los que pueden secretar estos productos tan necesarios para los primeros pasos en la cicatrización: el procolágeno, los glucosoaminoglucanos y la elastina. La colagenogénesis está a cargo de estas proteínas. En cambio, la colágenolisis está a cargo de enzimas específicas o colagenasas que aparecen cuando hay inflamación.
Esto es en realidad lo que debemos, desde el punto de vista práctico, nosotros cuidar, o sea, la ausencia de la inflamación y un pH correcto. Con respecto al hueso, se cree que los elementos hematopoyéticos en las regiones vasculares son responsables de la aparición de las células precursoras destinadas a transformarse en osteoclastos, mientras que los elementos de la médula ósea darían origen a los precursores de los osteoblastos. La fase orgánica del hueso maduro contiene 95% de colágeno tipo 1, de glucoproteínas, de glucosoaminoglucanos, de fosfoproteínas y pobre cantidad de proteoglucanos. Este sustrato orgánico está íntimamente asociado con la fase mineral. Los cristales se orientan paralelos al eje longitudinal de las moléculas de colágeno dentro de las fibras. Son los osteoblastos los que realizan la síntesis de la matriz ósea, y la precipitación de la fase mineral puede ocurrir solamente en presencia de concentraciones óptimas de calcio y de fósforo, con un pH aproximado de 7.6. El hueso crece solo por aposición y el desarrollo depende de la osteogénesis u osificación. Las células mesenquimatosas que aparecen en el primer momento del trauma con la sangre de la herida rápidamente se convierten por diferenciación en osteoblastos. Después de ser rodeados por la matriz orgánica que ellos mismos secretan, se convierten en osteocitos. Pero antes de esta última diferenciación, han sido células osteógenas, que cubren o revisten todas las superficies de las trabéculas y que están comprometidas para formar hueso. Del mismo modo, todos los espacios que se encuentran entre las trabéculas del hueso neoformado están recubiertos por osteoblastos. La matriz ósea que estas células han formado es la que se conoce como tejido osteoide, que es la primera etapa de la osteogénesis válida para cualquier tipo de implantación, ya que es la única manera fisiológica que el hueso conoce. Todo esto se realiza entonces gracias a varios mecanismos, y que son, primero, la limpieza de los restos tisulares producidos por el trauma. Segundo, la infiltración celular determinada por una inflamación normal o fisiológica. Y tercero, la proliferación vascular y la cicatriz final. La limpieza de los tejidos o del lecho quirúrgico, que supone células muertas, sustancia intercelular parcialmente desgregada, restos de paredes capilares, que se realiza mediante la fagocitosis por células sanguíneas que llegan al lugar, por vasodilatación y diapedesis y la acción de enzimas lisosómicas y proteasas, tiene lugar inmediatamente después de realizada la implantación. Mediante el drenaje linfático se esclarece el lecho. Las células que primeramente son movilizadas para la reaparición y para volver a formar hueso son los fibroblastos. Sus precursores en heridas asépticas aparecen entre el segundo y tercer día después de la lesión. A las 48 a 72 horas, o sea, también a los segundos y tercer días, comienza la proliferación vascular, la cual es encargada de cerrar la brecha o lesión.
En heridas no infectadas y con poca destrucción de tejidos, de 5 a 6 días después de la lesión, los vasos neoformados tienden a disminuir el tamaño y número, y a los 10 a 12 días quedan los capilares necesarios para nutrir la zona. El edema aparece como consecuencia del aumento de la permeabilidad capilar y aumenta a los 2 o 3 días siguientes. Al principio se puede observar esto en un corte histológico porque se colorea con eosina y otros colorantes similares que sirven para proteína. Pero luego se vuelve metacromático por el aumento de los glucosaminoglucanos, los cuales llegan a su concentración máxima entre los 4 a 6 días de producida la lesión. Van disminuyendo y a los 10 o 12 días llegan a su concentración normal. Si recordamos entonces lo que dijimos al comienzo, que en el tejido epitelial la formación de los semidesmosomas tenía lugar entre las 24 y 72 horas después de la implantación, que también durante los segundo y tercer días aparecen los precursores de los fibroblastos responsables de la matriz ósea, que la proliferación vascular, dijimos, comienza también entre el segundo y tercer día y que el edema aumenta también entre el segundo y tercer día, comprendemos entonces que debemos en la práctica cuidar con extremo esmero al implante en estos primeros días después de realizada la implantación. Por otro lado, y con respecto exclusivamente al tejido óseo, vamos a hacer algunas consideraciones. La armonía del tejido óseo depende de una aposición de tejido mineral sobre la matriz orgánica y de una reabsorción de zonas que ya están preestablecidas. La primera está a cargo de los osteoblastos, los cuales derivan de elementos de la médula ósea, y la segunda a cargo de los osteoclastos, los cuales previenen de elementos hematopoyéticos. La matriz orgánica, basamento, sustrato del hueso, contiene el 95% de colágeno, glucoproteínas, glucosaminoglucanos y fosfoproteínas. De ahí también que debemos tener en cuenta y qué importante es la dieta de nuestro paciente, la cual deberá ser en base a proteínas, a hidratos de carbono, o sea, una dieta bien balanceada. Esta matriz de la cual estamos hablando, esta matriz ósea, repetimos, está formada o está segregada, mejor dicho, por los osteoblastos. Sobre ella, la precipitación de la fase mineral puede ocurrir en concentraciones óptimas, en un pH aproximadamente de 7.6. Los osteoblastos, que segregan la materia orgánica, se convierten luego en osteocitos. Estos osteoblastos son pues células osteógenas que recubren toda la superficie de las trabéculas óseas y toda la superficie de los huesos, debajo del periósteo. Todos los espacios que se encuentran entre las trabéculas del hueso neoformado también están recubiertas por osteoblastos. Entonces, si toda la superficie ósea está recubierta por osteoblastos, que en el caso del reborde alveolar son subperiosteales y dentro ya del maxilar son subendiosteales o endiósticas, y además están en la superficie de todas las trabéculas óseas, debemos ser avaros con los grandes colgajos de periósteo,
avaros con el gran legrado. El gran legrado provoca gran exposición de superficie ósea y por lo tanto de osteoblastos. Además, el abuso de anestésicos que produce hipoxia y necrosis celular. Es de recomendar entonces una mínima exposición del hueso, una mínima cantidad de agresión, poca anestesia, refrigeración para ese osteoblasto que muere a los 46 grados de temperatura. La habilidad quirúrgica y el previo estudio radiológico deberán suplir el gran campo operatorio que está en contra de la fisiología normal del hueso. Además, debemos entonces tener en cuenta que la matriz entonces del colágeno, matriz ósea, es la base o sustrato de este hueso, que el tejido osteoide es la primera manifestación entonces de la osteogénesis y que esto es válido para todo tipo de implantación, ya sea para la osteofibrointegración y para la osteointegración. Por lo cual llegamos entonces a consideraciones de acuerdo a esta fisiología del epitelio, del tejido conjuntivo, del hueso, en donde vamos a tener que tener primeramente una estricta asepsia, una intervención quirúrgica atraumática y un sustrato biológico adecuado. Segundo, debemos respetar los tiempos fisiológicos de reparación. El lecho quirúrgico, protegerlo durante los 7 a 10 primeros días después de la intervención quirúrgica. Y que existe entonces, digamos, un proceso fisiológico de la implantación que, recordando de todo lo dicho, consiste en la aparición de un tejido conjuntivo hialino, de una capa de glucosaminoglucanos, de un tejido conectivo, fibroso, colágeno, que se dispone alrededor del cuello del implante, formando un verdadero mango que impide la exteriorización hacia el medio bucal, la formación de un tejido osteoide y la conformación de unas trabéculas de hueso nuevo. Entonces, con esto hemos terminado, digamos, la aparición de todo aquello que se refiere a el fisiologismo normal de todos estos tejidos. Vamos entonces ahora brevemente a referirnos al proceso patológico de estos tejidos, al proceso patológico de la implantación, el cual va a consistir en, primero, una inflamación gingival, luego una hipertrofia gingival, una progresiva pérdida de unión entre la gíngiva e el implante, una progresiva profundización de las bolsas que se forman, cambios en la flora gingival, y esto va a tener como consecuencia una oseodesintegración, una movilidad del implante, una radiolucidez periimplantaria y una exfoliación del implante. Vamos entonces ahora a comenzar a realizar una cantidad de disquisiciones sobre cada uno de estos temas. En la bibliografía mundial que existe sobre implantología, se ha sugerido que la pérdida de los implantes es causada por una respuesta inflamatoria de los tejidos periimplantarios, y ha sido llamado este término como periimplantitis. La periimplantitis se ha asociado comúnmente con una periodontitis crónica adulta en el caso de pacientes con dientes. La periimplantitis
es precedida en sus primeros momentos o en sus primeros estadios por una perigingivitis, en la cual la gingiva se torna edematosa, hiperplásica muchas veces, se enrojece, muy eritematosa y a veces también con características de verdadera hipertrofia. Si la inflamación es tratada, puede ser que no pase nada, pero en caso contrario puede provocarse, por ejemplo, la profundización del epitelio, la desaparición de esa conjunción que existe entre el llamado epitelio de conjunción y la superficie del implante. Esto se va profundizando, aparece sangrado, recesión de los tejidos blandos, movilidad y entonces pérdida del implante, como anteriormente dijimos. Dos factores locales son implicados en toda esta patología, o sea, en la etiología de la periimplantitis, y es la placa bacteriana y la sobrecarga de la oclusión. Esta última, la sobrecarga, es un elemento muy importante a tener en cuenta, reconocido en el rol de la etiopatiogenia de la implantación, y es por eso que siempre se insiste en que el segundo rol importantísimo de la implantación lo juega la prótesis y por supuesto la oclusión. Vamos a analizar un poquito entonces la otra parte, o sea, qué rol juega la placa bacteriana en la periimplantitis. La presencia de la placa bacteriana es bastante importante, aunque algunos autores, por ejemplo el doctor Abse no la acepta, pero en general el consenso es de que es un motivo suficiente para iniciar el cuadro inflamatorio gingival, conocido en periodontología como gingivitis marginal crónica, y que está caracterizado entonces, repitiendo, en cambios en el color, en el aspecto y en la consistencia de esta gingiva, aumento en la profundidad del surco gingival y en el sangrado de la encía, el cual constituye el primer signo de esta patología. Una vez que la placa bacteriana se ha instalado, determinando un verdadero nicho patológico, en esta unión entre la gingiva y la superficie del implante, comienza entonces la verdadera agresión. Y comienza la agresión de la encía, mediante los distintos productos que segregan estas bacterias, exotoxinas, endotoxinas, y que también van a componer, digamos, la excreción de su capacidad metabólica. Entre estos productos se pueden mencionar sustancias citotóxicas, por ejemplo, el indol ácido acético, enzimas colagenasas, proteasas, ribonucleasas, las llamadas endo y exotoxinas, de las cuales ya hablamos, todas las cuales van a provocar una verdadera reacción inmunológica. Estos elementos son antígenos que van a provocar la reacción de anticuerpos, pero previamente con una llegada a la zona de una reacción celular provocada por los polimorfonucleares, que luego es seguida por los macrófagos. Estos macrófagos presentan el antígeno a los linfocitos, los cuales van a desencadenar toda una acción humoral de reacción inmediata del sistema inmunitario, que va a llevar por término la formación de inmunoglobulinas, las cuales van a ir a depositarse en esa zona inflamatoria. De manera que en esta zona gingival van a haber anticuerpos o inmunoglobulinas, van a haber los antígenos derivados de todos estos elementos microbianos,
y con una proteína que se añade, que tiene carácter citotóxica, que se llama complemento, van a formar complejos llamados complejos inmunitarios, que son lisadores citotóxicos, destructores del sistema periodontal o pseudoperiodontal que existe alrededor del implante. Los linfocitos T, por otro lado, también crean otras sustancias, por ejemplo, la sustancia liberadora de los osteoclastos, los cuales van a aumentar la resección alveolar en esa zona. De todas maneras, entonces, esto se acompaña indudablemente por una vasculitis de los vasos subyacentes del epitelio, y entonces todo esto va a provocar una liberación de todas esas sustancias que van a provocar la pérdida del colágeno perivascular, y así sucesivamente se va formando esta destrucción. Si estos factores irritativos subsisten, se acrecientan indudablemente las manifestaciones de la inflamación. Aumenta el infiltrado celular, aumenta la pérdida del colágeno, en el epitelio se nota una reacción papilomatosa hacia abajo, hiperplásica hacia afuera, y entonces todo eso va a crear cambios de color, del rosado a un rojo intenso, luego a un violáceo, que lo vemos clínicamente, y entonces hay una verdadera lesión establecida. Esta lesión, si no hay un cuidado, un control del odontólogo que ha detectado todo este evento que ha sucedido en el paciente, si el paciente no ha ido a los controles y esto sigue aumentando, entonces vamos a pasar de una gingivitis marginal crónica a la que llamábamos periodontitis marginal crónica, que también se da cuando existe diente y cuando existe periodonto. En esta situación, ¿qué sucede? El epitelio migra hacia la zona apical y determina la formación de una bolsa periodontal o verdadera bolsa patológica, en donde, si bien no destruye un ligamento periodontal porque no lo hay, pero destruye, peor todavía, el hueso periimplantario. La destrucción del hueso y de las fibras que se insertan en la parte superior, y si se trata de un implante óseo fibrointegrado, en las otras fibras que están a lo largo de la superficie del implante, van a provocar entonces la pérdida de inserción, y es cuando el implante comienza a movilizarse. Lo vamos a ver clínicamente y lo vamos a ver radiológicamente por una zona de radiolucidez que se ubica alrededor de todas las espiras. Y lógicamente esta detección de radiolucidez, de pérdida de sustancia ósea, se nota muchas veces, la mayoría, radiológicamente antes que clínicamente. O sea, aparece la radiolucidez primeramente que la movilidad clínica. De manera de que estos son los eventos que se producen en la patología que estamos viendo. Y esta pérdida ósea, para terminar, puede tener dos características. O puede ser paralela, igual en profundización a lo largo de todo el implante, o puede suceder, por ejemplo, como ocurre con respecto al diente cuando éste está en su alvéolo. Hay una pérdida ósea en la enfermedad periodontal que es debida justamente a alteraciones de los mecanismos homeostáticos y que todos conocemos por una pérdida de ósea vertical y pérdida ósea horizontal. ¿Qué es lo que sucede o cuál es el resultado de esta pérdida ósea? Puede señalarse que el modo en que se produce esta pérdida ósea
depende de la topografía del hueso alveolar. Si el hueso es delgado, la pérdida ósea será horizontal. Si el hueso es grueso, será angular. Estos conceptos los tenemos del doctor Bustamante, especialista en periodontología. La pérdida ósea en las caras libres, en el hueso alveolar delgado, el proceso inflamatorio sigue el camino de los vasos principales, que desde el periósteo llegan a la encía. El comienzo de la reabsorción ósea se producirá en la cara perióstica del hueso alveolar. La destrucción continúa su avance en dirección al tejido periodontal, determinando entonces una disminución en la altura del hueso, o sea, la pérdida ósea es horizontal. Exactamente lo mismo se produce en implantología. Al decir del profesor Carranza, la pérdida ósea se dirige desde afuera hacia el periodonto. Nosotros diríamos desde afuera hacia el implante. La pérdida ósea en las caras libres, en el hueso alveolar grueso, en presencia, por ejemplo, de líneas oblicuas, exostosis o paladar muy bajo, el proceso de pérdida ósea, o sea, la reabsorción del tejido, también se producirá desde afuera hacia el periodonto, desde afuera hacia el implante. Sin embargo, el grosor del hueso no permite el descenso parejo de toda la masa del tejido, sino de la porción más contigua al implante. El resultado entonces es una pérdida ósea oblicua. Hay otros autores que dicen que la pérdida ósea horizontal se debe a la placa bacteriana, mientras que la reabsorción vertical se debe a la sobrecarga periodontal. Y hay otros autores que opinan totalmente lo contrario. De todas maneras, a lo que nosotros llegamos y nos interesa es que la periimplantitis, o sea, la inflamación o la hipertrofia o la hiperplasia o algún detalle que encontremos en el margen del cuello del implante, nos está dando un signo de alerta en cuanto a la salud del mismo. Con estas entonces palabras queremos terminar y vamos a dar una breve bibliografía en donde pueden encontrarse estos temas mucho más explayados y con más detenimiento.